Diputados, muchas gracias especialmente por la predisposición que ustedes han exhibido a quienes hacemos la cadena Democracia para protagonizar un frente a frente técnico, esencial para el futuro de nuestro país. Yo creo que hay una falencia en los medios de comunicación colectiva y me anticipo en ponerme en primer lugar. No obstante que nosotros tratamos con especial énfasis el tema económico, cuando deberíamos preocuparnos del tema económico entre todos. El aparecimiento de una visión trágica de un Ecuador despojado de un formato monetario que lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, pero nos ha otorgado estabilidad económica que no teníamos antes. Ese ya es un logro que ameritaba una preocupación generalizada de los actores económicos, pero fundamentalmente del presidente de la República. Yo he estado todos los días con el mayor respeto, pero diciéndole de que él se preocupa mucho del 17, del 21, de cuando yo voy a regresar y que no me enrostren cosas que para mí van a resultar vergonzosas, que me he empeñado en sustentar la dolarización. Desde luego que usted tiene que entusiasmarse, señor presidente, por generar un proyecto económico creíble como está pidiendo desde hace algún tiempo el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, y la generalidad de los analistas económicos muy prestigiosos y creíbles que tienen la bondad de concurrir a esta emisora. Cuando el economista Dajic dice, si no se agarra al toro por los cuernos, esto va a ser trágico. Es que quiere Dajic llegar al alma popular, digamos, a la gente de la base social de nuestro país, porque ve que en las élites como que hay un descuido notable o una seguridad de que va a venir algún arcángel en algún momento y va a solucionar el problema. Y no quiero decir que Alberto Dajic viene como ese arcángel. Su contribución la apreciamos eminentemente técnica y patriótica. Y él está diciendo, como para llegar al alma nacional, digo yo, oigan, si con ustedes no agarramos al toro por los cuernos, esto va a ser una verdadera tragedia. Nos estamos refiriendo, señoras y señores, y entiendo que van a coincidir los dos técnicos y visionarios economistas, indiscutiblemente, que están alineados con ideas respetables en dos segmentos que polarizan el pensamiento nacional, especialmente las escuelas económicas que cada uno de ellos han defendido. El problema es que el señor presidente no está haciendo o hace caso omiso de lo que le está ocurriendo. Él confía en algún otro escenario. Primero provocó reiteradamente a las Fuerzas Armadas. Está esperando que el discurso del 27 de febrero también no le favorezca desde el lado de la trilogía de nuevos comandantes generales de rama. Y entonces decir algo más y aspirar a que haya un golpe de Estado, qué sé yo. Pero en eso coinciden y lo hacen empujándole al protagonismo al presidente a que se defina, ¿no? Es más, aquí muy modestamente hemos dicho, si para él ideológicamente le resulta embarazoso tomar decisiones, para eso hay el vicepresidente, y no sé si
el vicepresidente está en condiciones de poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones, economista Alberto Dají? Muchas gracias por esta concurrencia. Es la Casa de la Democracia Ecuatoriana, esta casa comunicacional a la que le damos la bienvenida cordial, educadísima, y porque usted se lo merece por sus altos conocimientos técnicos. Pensamos que con don Eduardo Valencia ustedes pueden emitir ahora un resultado orientador o sensibilizador muy importante, que es lo que necesita este momento el país. Economista, bienvenido, usted tiene la palabra. ¿Qué podría pasar si no agarramos al toro por los cuernos? Don Gonzalo, muchas gracias, y celebro que Eduardo esté aquí. Hemos coincidido últimamente, como con muchos otros economistas, sobre la gravedad del problema económico del Ecuador, que trasciende ya el tema ideológico. Hace poco decía en una entrevista que si usted tiene una gangrena y alguien le dice que hay que amputarse la pierna, y uno dice, esa es una receta ortodoxa. Bueno, usted puede decirle ortodoxa, neoliberal, izquierdista, socialismo siglo XXI, es sencillamente lógica. Y en estos momentos hay cosas que son lógicas, ¿verdad? En junio del año pasado, en una panel en la Universidad Politécnica del Litoral, dije exactamente lo mismo. Si no se agarra el toro por los cuernos, viene una implosión de la economía, una caída de depósitos y recesión. Esas cosas se cumplieron. ¿A qué me refiero cuando digo ahora que si nuevamente no se agarra el toro por los cuernos, esto puede ser trágico? A que tenemos modelos como Puerto Rico o Grecia. Puerto Rico con 9 años de recesión, Grecia con 7, y la recesión, la caída del Producto Interno Bruto, no es una cifra que está por ahí en la cima del Cotopaxi. Los economistas sabemos, Eduardo podrá decirle que estaremos de acuerdo, que esas cifras de recesión tienen un impacto social. En una recesión, por ejemplo, caen los precios de las viviendas. ¿Quiénes compran los bienes raíces baratos? ¿Los que tienen dinero o los que no tienen dinero? Se perjudica entonces a los más pobres. ¿Quiénes pierden el empleo? ¿Quiénes no pueden pagar sus alícuotas, sus préstamos, sus hipotecas, su carro, su electrodoméstico? Y esto es lo que se está viendo en el país. Mire, usted ha entrado a un hospital y ve un aparato que está monitoreando al paciente. Y ahí ve luces, alarmas, y a veces hay 3 luces, 5 alarmas. Bueno, en la Reserva Monetaria solo existe la liquidez de los bancos. La de los consejos provinciales no está, la de los municipios no está, la del ISFA no está, la del ISPOL no está, la del IES, la del BIES, la de la Corporación Financiera, la del Banco Fomento ya no está. Y esto sucedió ya desde el año 2012, antes de la caída del precio del petróleo. Por lo tanto, el modelo es el culpable. No se actuó ahí, mire dónde estamos hoy. O sea, ahí están un montón de alarmas. Encendidas. Estamos en cuidados intensivos. Por supuesto. En la graficación que usted quiere hacer. Por supuesto. Un país en el cual el crédito... ¿Qué lee de los parámetros que este momento esos instrumentos le ponen en sus ojos? Y le ponen en los ojos del presidente Correa. ¿Qué lee usted? La imprescindible, la urgente necesidad de primero, la primera medida económica que hay que tomar es reconocer el problema. Porque economistas como Eduardo Valencia, Mauricio Pozo, muchos otros, Abelardo Pachano, muchos economistas, han dicho aquí hay un grave problema y la respuesta ha sido no, no existe un problema, todo está bajo control. El gasto público es inversión. Yo creo que, Eduardo, tú has cuestionado las cifras de inversión. Lo he escuchado, lo he visto. Pero vamos a asumir de que fueran verdad. Vamos a asumir de que fueran verdad. El tema es el resultado. O sea, ¿por qué el único país que ha
aumentado la inversión, el gasto público a niveles de 45% del PIB es el Ecuador y nadie más. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es reconocer el problema. Y reconociendo el problema, aquí tenemos una crisis, ir a los organismos internacionales con un programa de largo alcance para reconvertir la economía ecuatoriana, para quitarle las amarras que se le han puesto al sector productivo, para impedir que siga esta asfixia de la producción, que venga capital extranjero, que vengan inversiones al país, que se quite ese 5% que tanto daño nos ha hecho, que el modelo se revierta, porque mire usted, no es el petróleo. Mire al Brasil, mire a la Argentina, socialistas del siglo XXI en igual problema y no son dependientes del petróleo. Ahí está es un modelo. Es que nosotros sí somos. Sí, lo somos, pero nuestro país ya había producido el problema de la dilapidación de la reserva monetaria para el año 2012. Es decir, ya el modelo había consumido las divisas del país sin ninguna reserva, sin ninguna precaución. Por eso es que estamos hablando y yo estoy proponiendo de que la dolarización ya sea blindada constitucionalmente. ¿Por qué? Porque ya vemos que las leyes, los 4 balances y todas las normas que dejaron los dolarizadores fueron cambiadas por el Congreso de acuerdo con el Ejecutivo para permitir que precisamente esas divisas que no eran del gobierno pudieran ser utilizadas. Ahora, el problema, economista Valencia, es que el señor presidente ya no quiere patear la pelota. Está con la bomba al lado, la mecha ya está encendida, créame que ya está encendida, y eso lo dice el parámetro al que quiso referirse el economista Dají, y yo aspiré a que sea más amplia la explicación. Me refiero a la liquidez. El momento en que una economía no produce divisas, en la escuela económica que usted quiera ubicar al Ecuador, si no produce divisas, no hay medios de pago, no hay moneda, y no sueltos, no hay nada. Los bancos están cubriéndose con sus límites por sus depositantes. Los bancos están cubriéndose por también sus capitales empleados. Pero ¿quién se está preocupando por el circulante? Es decir, ¿qué ve usted en el panorama? Porque el señor presidente tiene la bomba al lado, ni le hace explotar, ni da ninguna muestra como que quiera reanudar el partido, que quiera patear la pelota. Es una inercia global desesperante. ¿Qué quiere el señor presidente? Sería la pregunta del millón. Muchas gracias, Gonzalo. Eduardo, bienvenido. Un gusto siempre estar aquí, usted lo sabe. Realmente me complazco enormemente también estar con Alberto. Espero que esta charla que vayamos a tener vayamos con toda la profundidad que el caso requiere. Empiezo diciendo que, tomando su comentario, porque no me lo quiero olvidar, el problema del país no es un problema de liquidez, en mi opinión, y es cada vez más grave el problema de solvencia. No es lo mismo liquidez que solvencia. Mis colegas normalmente enfatizan en la liquidez, yo creo que ya hace rato rebasó, estamos en un grave problema de solvencia. Pero bueno, quiero... ¿Y la diferencia? En homenaje a la gente. A eso voy a elaborar un poco de cosas ahí para ir concluyendo y que esta premisa que le acabo de mencionar la podamos ir corroborando. Pero para ello quisiera que la gente que nos escucha, porque usted tiene toda la razón, aquí el problema de la economía no es un problema de economistas y tampoco es un problema del presidente, no es un problema como la gente dice allá, un problema arriba, es un problema entre blancos. No es así, Alberto tiene toda la razón en decir que es un problema que atañe a toda la sociedad, porque la sociedad es la que va a sufrir las consecuencias de este desastroso manejo económico del actual gobierno. Pero quiero empezar con una manera de metáfora diciendo que antiguamente, bueno, cuando yo era niño, me acuerdo que los médicos eran médicos verdaderos, mucho mejores que los de ahora, con todo respeto a la clase médica, porque antes eran más clínicos, tenían más conocimiento del cuerpo humano, más de cerca, se preocupaban más de la persona. Ahora es todo cuadros, ahora es todo indicadores electrónicos y todo lo demás. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando un enfermo estaba
a punto de ser desahuciado, la palabra desahucio viene de ahí, a punto de morir, estaba en un estado de gravedad, se convocaba a una junta de médicos. Ahora ya no he vuelto a oír yo nunca más de una junta de médicos. Y evidentemente traigo a colación este concepto porque en este momento de gravedad del país es necesaria una junta de médicos, independientemente de su ideología, porque evidentemente antes que la ideología hay una medicina que tiene sus normas, que tiene sus principios y que debe ser de general aplicación en determinados casos y mucho más cuando el caso es de gravedad. Y porque creo sinceramente en eso, todo el mundo sabe y aquí no nadie tiene por qué escandalizarse de que Alberto y yo tenemos discrepancias en la concepción, en la cosmovisión de la vida, pero eso es un problema que ahorita no viene al caso en la cuestión económica. Yo, por ejemplo, le acabo de escuchar un diagnóstico sobre la situación que yo lo comparto plenamente y no tengo ningún tapujo en decirlo, no veo ninguna razón. En las medidas, en la forma de atacar y corregir problemas, seguramente vamos a tener algunas discrepancias, pero discrepancias o no, lo importante es entender primero el problema, que la gente sepa, porque la gente es protagonista y tiene que ser protagonista. Aquí no podemos dejar este asunto a que maneje un individuo que, dicho sea de paso, nos gobierna, pero que no nos gobierna como un economista, nos gobierna como un político. Estamos gobernados por un político y no por un economista. Y además es un político populista, es un político que tiene un proyecto personal. Y muy ambicioso. Ambicioso, que quiere trascender, que quiere pasar a la historia, que le pongan nombres a los aeropuertos, a los edificios de UNASUR, monumentos por todas partes, y que además ha convencido a su grey, es decir, a su gente, la palabra grey viene del pastoreo, a todos sus pastoreados, de que él realmente es la solución y que ha demostrado supuestamente aumentando los gastos de inversión, haciendo supuestamente un crecimiento de la economía dinámico, y que la gente le ha creído que es una verdadera revolución cuando tal revolución no existe, no hay tal. Es lo contrario, se han sentado las bases en el momento en que más recursos se ha dispuesto en la historia, se ha despilfarrado los recursos, yo lo he dicho en innumerables ocasiones, y realmente cuando un gobierno despilfarra tiene que asumir las consecuencias. En esta parte quisiera dejar claro que Correa ha sido uno de los que ha criticado severamente a algunos gobiernos democráticos que tuvieron que hacer ajustes a la economía después de que el gobierno previo despilfarró los recursos. Y como Alberto dice, un cirujano que tiene que amputar una pierna porque le cayó gangrena o hacer una operación de corazón abierto, no se le puede llamar de que este es un criminal ni cosa por el estilo. Está tratando de salvar la vida del enfermo y todos los grandes cirujanos son respetados en nuestra sociedad. En todo caso, él ha criticado esas medidas. Por ahí hay uno de sus pequeños ministros que suele estar por las radios que dice que en épocas anteriores se dio garrotazos a la gente. ¿Y qué es lo que están haciendo con el IES? La revista Vistazo que le he traído aquí dice más golpes al IES, más garrotazos al IES. El problema no es garrotazos al edificio, pues es garrotazos a los afiliados lo que está pasando. Y la inflación es un garrotazo a la gente, y la recesión es un garrotazo a la gente, y todo lo que pasa a las empresas que no venden y que tienen que despedirse es un garrotazo a los desempleados. Lo que él criticó, lo grave éticamente de esto, grave éticamente, es de que los gobiernos que tuvieron que corregir desafueros o desatinos o despilfarros de gobiernos previos no eran culpables porque tenían que restaurar los equilibrios macroeconómicos. Aquí éticamente la responsabilidad del actual gobernante es porque él tuvo la oportunidad de sacar a este país adelante. Con los 265 mil millones de dólares que recibió, deberíamos ser una economía cercana a Suiza o a Noruega. Y sin embargo estamos entre las peores de América Latina, estamos entre los gobiernos que de los pocos que hay de recesión en el mundo, estamos nosotros, y obviamente con las consecuencias sociales que se vienen. Así que, y yo empiezo diciendo que comparto plenamente la gravedad de la situación. Yo algún rato creí ser un tanto exagerado, porque así me lo dijo la gente cuando dije que nos aproximamos a una de las peores crisis económicas de la historia. Me quedé tranquilo porque a poco de eso, el alcalde de Guayaquil, Jaime Doe, dijo exactamente lo mismo, que esta va a ser una de las crisis más graves de la historia. Así que, para que este diálogo sea
dinámico. Quisiera dejar sentar las bases que unos diagnósticos, estoy de acuerdo, si es que todos los que somos economistas creemos que hay una ciencia económica que nació como una ciencia ética, que nació como economía política y que tenemos responsabilidad de lo que decimos. El momento es muy grave, el presidente no tiene la menor idea. Yo no sé si no sabe patear. A mí me da la impresión de que el hombre patea con las dos piernas, económica y políticamente hablando. Pero vamos fijando las cosas. ¿De qué se ha descuidado de adrede o por circunstancias ideológicas o por ver qué pasa el señor presidente de la República en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de no de recambios nomás, sino de cambios profundos y rápidos, emergentes? Pero él está viviendo otra vida, otra historia, otro reloj, nos da esa impresión. ¿Usted cree que el presidente está rehuyendo el problema? ¿Está esperando más bien que pasen los días, que llegue mayo y antes de ese periodo aplique una norma constitucional, derribe todo el aparataje y entremos en una situación de emergencia institucional y termine con la Asamblea Nacional? Hay una especie de lectura, caramba, que le quedaría bien a él, pero que acabaría realmente con el país. Él quiere retirarse siempre en la gloria del poder. Hay un consultor de nombre Antonio Tramontana que ha sido entrevistado por José Hernández de los Cuatro Pelagatos, y él define paso por paso lo que está aspirando el presidente, y es creíble por las cosas que vienen ocurriendo. Previa a la aplicación del artículo 148 de la Constitución, disolver la Asamblea, aplicar la muerte cruzada, convocar a elecciones y comenzar a gobernar por decreto o por decretos y leyes. Estas facultades le da el 148, pero a un presidente que ya realmente no tiene más que hacer, que ha agotado todo un menú, un repertorio, una lista de posibilidades que el señor presidente Correa no las ha utilizado. Se ha mantenido silente. Es como que estaba buscando un escenario así. Entonces sí da ganas de creer estas cosas. Es muy misterioso el presidente a estas alturas de la crisis. Y él entonces le entretiene a la gente sin reconocer lo que pide, que por lo menos se reconozca que estamos en crisis. El señor economista de aquí dice, reconozcamos primero en el estado que estamos. Y el primero que tiene que hacer ese reconocimiento es el jefe del Estado. Pero él dice, no hay crisis. No hay crisis, hasta este momento no hay crisis. Allí viene el problema, economista, un poco dirigiéndome a Eduardo Valencia, pero también a usted le correspondería en el tiempo darnos una opinión. ¿Por qué usted también no nos da una definitiva solución, suponiendo que hayamos hecho un cuarto de hora aparte con los dos médicos, porque los otros dos no han querido sumarse a esa junta médica, y es lo que puede estar ocurriendo, o podría ocurrir el momento que la patria les convoque a todos los grandes manejadores de la macroeconomía y de los remedios que hay que poner en la parte fiscal, en todas las cosas donde se ha jalado, como dicen los muchachos ecuatorianos, se ha jalado el presidente Correa. Y no hay una sola reserva, y no hay un plan económico emergente. No se ha tratado de lidiar con alguna circunstancia, y además le vuelven chiquito, como dice el gobierno, ha vuelto más chiquito al Ecuador, dice Mauricio Pozo. En eso estamos
Y ahora lo que necesita la gente, economista Dajig, es, ¿por qué no entra usted a comandar, digamos, en esta tertulia, la puesta en vigencia de medidas? A usted le resulta incluso más cómodo, porque no ha estado colisionando con la forma de gobernar del señor presidente Correa. Usted viene preocupado, dice usted, de la situación económica y de la tragedia que puede acontecer el momento que se nos vaya la dolarización. Economista. A ver, entendamos una cosa, la dolarización no es que se va. Mire usted que en Puerto Rico y Grecia no se ha ido. Puerto Rico es un país dolarizado, no tiene moneda propia, es un Estado libre asociado, y Grecia tampoco tiene moneda propia. Lo que sucede es que se entroniza, se perenniza un Estado recesivo, y eso es socialmente terrible. A eso es a lo que me refiero, que tenemos que evitar, porque coincidimos ya nuevamente con Eduardo de que es la gente la que sufre. A ver, las ¿Pero vamos enfermedades a permanecer en el diagnóstico? No. En esto, muchos economistas, Eduardo y otros que he mencionado aquí, han propuesto soluciones. Yo propuse 21 puntos hace ya 8 meses, el mes de julio del año 2015, en una amplia exposición en la Universidad Espíritu Santo, en la cual dirijo un centro de estudios económicos y sociales. Para mí, hay que comenzar con armar un programa con los organismos multilaterales para obtener recursos. ¿Por qué? Porque esos recursos nos permiten sostener que no sigan cayendo los depósitos monetarios. No podemos arriesgar una sangría de liquidez que nos lleve a un problema de solvencia. Porque el problema de solvencia que menciona Eduardo es terrible. Cuando ya hay un problema de solvencia y los mercados perciben, pasa lo de Venezuela, que ya el riesgo país es infinito, que ya no hay cómo siquiera tomar un centavo en el mundo. Entonces, con ese programa creíble que tiene que contemplar recursos para transformaciones estructurales, como por ejemplo la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Usted pide recursos para eso. ¿Cómo puede cobrársele a las empresas un anticipo de impuesto a la renta cuando van a perder dinero? El IVA cayó 18% el mes de diciembre. 18% respecto a diciembre del año anterior. Tratemos de comprender la magnitud de esa cifra. Caída en las ventas de 18% y en enero repitió. Y durante todo el segundo semestre del año 2015 el IVA creció negativamente. Decreció respecto al segundo semestre del año 2014. ¿Cómo se puede decir que no hay una crisis con una caída tan brutal de las ventas? ¿Y cómo podemos decir, cuando los 3 primeros trimestres del año 2015 fueron recesivos, que no hubo recesión en el 2015? Tendría que haber habido un crecimiento brutal el último trimestre. Pero bueno, vamos al tema de una solución. Armado ese programa, el país recupera credibilidad. ¿No requiere usted tal vez escuchar la premisa antes de armar este modelo de solución de la crisis? Es un modelo, porque pueden tener otros distinguidos economistas otros modelos. Por supuesto. Desde luego. Pero el alcalde de Guayaquil comienza con lo que nunca imaginamos. Que claro que hay que renegociar la deuda externa, dice él. Es decir, a tiempo curarle al zaratano, como dicen en el campo. Yo no sé si ha llegado el momento. Las cifras ecuatorianas brillan por su ausencia, imprecisión o confusión. Y cualquiera de las tres no permite un análisis correcto. Yo no sé si ha llegado el momento de renegociar la deuda externa. No de no pagar la deuda externa a las bravas, ¿no? Porque hay algunos que se creen porque son el hoyo del cake, digamos, ¿no es cierto? No, mi amigo. Esto es cuestión de ir a los acreedores y decirle, me está pasando esto, se me ha caído un fenómeno mundial, el precio del petróleo, que es sustancial en esta economía
tora que tenemos nosotros, desgraciadamente, eso no es lo mismo que incumplir, que se llama default. Eso que usted ve en inglés, default es no pagar y no ir a donde él va. Si usted tiene un negocio y por X circunstancias sus ingresos se han mermado, ¿no le parece que lo procedente, ir donde el banquero y decirle, señor, me ha pasado esto, permítame que este vencimiento, tal fecha, lo traslade a otro, que en vez de pagar el 100%, paguemos el 30%? Eso sería lo lógico. Exa FM. Me parecía que esto podía entrar como primera suerte de emergencia, de urgencia administrativa. Usted tiene muchísima más facilidad de reestructurar cualquier deuda luego de que hace un programa, tiene el aval de los organismos internacionales de que la economía... es creíble, como suele decir usted. Por supuesto, la economía es creíble, porque no podemos seguir con una economía que la proyectemos al futuro con 45% de gasto público respecto al PIB. Eso es insostenible en cualquier país, bajo cualquier circunstancia. Entonces, cuando ese programa recoja recursos, cambie la matriz crediticia. ¿Por qué razón? Porque al usted recuperar la credibilidad, puede volver al mercado para, por ejemplo, estoy seguro que coincidiremos con Eduardo, deshacernos de los anticipos petroleros. Los anticipos petroleros es como prestar su sueldo. Y ojo, que se comenzaron a utilizar antes de la caída del precio del petróleo, lo cual demuestra, al igual que la reserva había desaparecido antes, la liquidez de la reserva, antes de la caída del precio del petróleo, los anticipos petroleros, esos créditos que son ya una última instancia, se utilizaron antes de que caiga el precio del petróleo. Entonces usted va, recupera la credibilidad, puede acceder al mercado, sustituye esa deuda que va muy en consonancia con lo que dice el alcalde de Guayaquil. Al eliminar esos anticipos petroleros, vuelve a mejorar su riesgo país, porque la gente ve que usted está haciendo las cosas correctamente, puede reestructurar con mayor facilidad, puede entonces titularizar obligaciones, como por ejemplo la cartera hipotecaria de los bancos, para continuar un programa de viviendas, obtener recursos del mercado internacional. Si ya somos un país dolarizado, tenemos la ventaja de la seguridad cambiaria, ¿cómo podemos haber desperdiciado la oportunidad de conectarnos al mercado de capital poniendo ese 5% que es un anatema en una economía dolarizada? Es absurdo. Eso es como que usted quiera hacer agricultura y prohíba que llueva. Bueno, pero sin agua, ¿cómo va a ser agricultura? ¿Cuál es la materia prima del medio circulante ecuatoriano? Las divisas que vienen del exterior. En Colombia, en el Perú, usted tiene Banco Central que puede generar liquidez. Aquí no. Entonces, si yo necesito recursos externos para tener liquidez, la liquidez da crédito, el crédito da producción, la producción genera empleo y resuelve los problemas sociales, ¿cómo puedo poner un impuesto de 5% a la entrada de los capitales? Porque no es a la salida. Usted me invitó a esta entrevista. Si en la entrada de la radio había un letrero que decía, a la salida de la entrevista le meto un golpe, yo no entro. Y no es un golpe a la salida, es a la entrada, porque yo ya no entro. Entonces, si alguien le dice, usted trae una inversión y le voy a cobrar 5% por sacarla, no entra la inversión. Y esa es la materia prima del medio circulante, lo que se llama base monetaria, dinero primario, y a eso lo hemos cortado. Entonces usted revierte con ese programa, empieza a colocar recursos en el mercado y empieza una transformación ya de los sectores productivos tan necesarios, de estímulos a la producción, tan necesarios, que la economía ecuatoriana está asfixiada, está sobreregulada. Si hasta los profesores universitarios están sobreregulados. Hay una norma de cómo debe dar usted una clase. A ese nivel se ha llegado a sobreregular de todo, todo está controlado y se cree que con eso se solucionan los problemas. No, Phelps es el mejor nadador de la historia, su especialidad es el estilo mariposa, pero él nada el estilo libre más rápido que el mariposa. ¿Por qué razón? Porque es libre. La economía no se la puede atar, no es que no hay que regular, no es que el Estado no tiene que supervigilar, claro que sí, pero no abusar de eso. Entonces, el inicio es ir a los organismos internacionales y estructurar un gran programa, que esto lo ha hablado Eduardo también, hizo un estudio que yo lo he citado muchas veces,
¿Cómo podemos aceptar que la deuda del Ecuador sea inferior al valor de los subsidios? Es decir, toda la deuda ecuatoriana se ha usado para dar subsidios. Claro, los políticos no quieren decir eso, pero los subsidios hay que focalizarlos para que vayan solo a las clases más necesitadas, no a quienes no los deben recibir. Ahí ya comienza todo este programa de reconversión en el cual, aunque parezca horroroso, porque el Ecuador está adicto al gasto público, hay un gasto que no se lo puede cortar de sopetón de golpe, porque si al adicto usted le quita la droga, empieza a temblar y se muere. Hay que irlo dosificando. ¿Para qué? Para prevenir que no haya un desangre mayor del sistema bancario. No podemos arriesgarnos a que siga una caída de depósitos en el país. Entonces, un programa integral, comprendiendo todas las facetas de la economía ecuatoriana, que nos lleve nuevamente a confiar en la producción, a confiar más en los ecuatorianos que en el gobierno, a confiar en que la gente sabe hacer mejor las cosas. Si se cae un puente, a la media hora hay un ecuatoriano con una canoa dando el servicio de una ribera a la otra. 3 días después llega una comisión del gobierno a ver qué ha pasado, y 3 meses después estará otra comisión a ver qué se puede hacer. Así es. Entonces confiemos más en que la gente puede sacar el Ecuador adelante. Y este es el cambio que el Ecuador necesita de verdad. Cambiar este modelo que ha fracasado en Venezuela, que ha fracasado en el Brasil, que ha fracasado en la Argentina y que ha fracasado aquí. Economista Eduardo Valencia, la economía mal manejada puede suscitar un conflicto político terrible. La política mal administrada, mal insertada en sus diferentes modelos para este tipo de episodios que está atravesando el Ecuador, también puede generar una debacle económica. ¿Usted es partidario de que la economía o que el área política sea la primera cobertura de preocupación del presidente? Vemos que él, como usted lo dijo, él prefiere la parte política. Y la gente le seleccionó, entre otras cosas, porque era un versado economista que en esta emisora, en estos mismos micrófonos, daba cada 3 días una lección de buen manejo económico, aunque siempre me pedía que no le pregunte temas fiscales. No le gustaba esa temática, sino que él decía que es muy bien preparado para los temas macros. Pero esto yo recuerdo porque se inserta en la despreocupación precisamente de ese sector. Entonces, no mueve nadie una pluma, no mueve un pétalo, no se mueve, no hay un viento en contrario, jamás. ¿Qué hacemos para que el presidente retome un camino coherente, voluntarioso, donde él entregue toda su fe y su conocimiento a la causa nacional sin pensar en sus futuros políticos de su partido? Ahora de estar muy preocupado con la venida de Lenin, debe estar preocupado por otras circunstancias y está con su capricho dando y dando y dando hasta darle una respuesta o entramparle a alguien o desconectarle de alguna aspiración. En eso da la impresión que se ocupa el señor presidente. Ya hemos hablado de él y hasta hemos abusado de sus seguidores y les pido disculpas. Pero, ¿qué medidas cree usted que hay que tomar? Ya no hablemos en inspirarle al señor presidente, en asesorarle, sino, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Terminando con los espejismos ideológicos, sino con una gran realidad, porque de lo contrario parece que esta bomba va a explotar. ¿Y eso quién va a pagar? Sino el pueblo ecuatoriano, que no verá con quién desquitarse y terminará arrastrando a todo el mundo. Créame, si le quitan la dolarización al ecuatoriano,
el ecuatoriano va a entrar en un desespero dramático. ¿Por qué no reacciona la gente? Es otra pregunta. Yo trato de rescatar respuestas, en este caso de la izquierda. La derecha ya tiene un compromiso y una coincidencia. Le escucha usted a Nebot, le escucha a Alberto Dají, si le escuchamos al señor Guillermo Lasso, que también yo coincido, es un caballero, también predispuesto para servir al Ecuador. Yo no tengo ningún compromiso con ninguno de los tres, ni con los de la centroizquierda que se animan al último a hacer algo por dispersar a todo. Lo que se ha logrado políticamente ahorita es dispersarle al Ecuador. Y entonces, en la dispersión, usted sabe quién gana. Es el rato de Eduardo Valencia. Vamos a ver cómo nos va. Economista. Me ha hecho tal cantidad de indagaciones, de preguntas, que cada una de ellas merecería un buen tiempo para contestarlas, pero déjeme organizarlo de alguna manera. En realidad empecemos por la parte política, porque a mí me parece que la dirigencia política de todos los segmentos de la sociedad en este país es un desastre. Lo digo clarísimamente. Yo no veo conducción ni en el un lado, ni en el otro, ni en el tercero, porque todos están pensando ya en la cercanía de las elecciones, cuando en mi opinión este es un momento en que se debería posponer, inclusive si fuese posible, el proceso electoral para hacer un receso. Ojalá se pudiese convocar una asamblea constituyente o una consulta popular para que alguien se cargue del poder un tiempo y arreglar la economía, arreglar la política, reinstitucionalizar al país, descorreizar la economía, para que después de un año entremos a la contienda política y otra vez el país se divida. Porque lamentablemente la política partidista es eso, parten al país, se dividen en segmentos, en fin. El momento político es muy grave y yo veo realmente falta de conducción en todos los segmentos. No veo que estén preocupados de solucionar el problema. Los economistas sí vemos la gravedad del tema, como los médicos saben cuando se avecinan ya medidas mucho más de fondo, de alta cirugía para solucionar los problemas. Mientras tanto, todos los demás están buscando la elección de las federaciones de médicos y cosas por el estilo. A mí me parece importante el que profundicemos un poco más en el tipo de soluciones, porque la gente, cada vez que me encuentra yo en la calle, me dicen, en los diagnósticos increíble, impecable, casi todos los grandes economistas están de acuerdo, pero en las soluciones no. ¿Y qué es lo que necesitamos este rato? Y la pregunta inmediata, uno puede dar una conferencia de 2 horas y al final los más entendidos y los menos entendidos lo único que le preguntan es si vamos o no a salir de la dolarización. Porque ese es lo que está en el alma de la gente. Es el temor. Pero déjeme poner una pequeña premisa para no entrar en demasiadas disquisiciones complejas. Yo le invito a Alberto a que cuando hablemos de soluciones pensemos en lo siguiente. Y estoy seguro que si es que conversamos un poco más podríamos llegar a una propuesta, ojalá conjunta, de todos los segmentos de la sociedad, derecha, centro, izquierda, porque ahorita hay que deponer los ideologismos. A mí me parece una barbaridad que todavía haya gente que en este momento de crisis siga pensando en eso. No es lo mismo ajustar una economía, recuperar los equilibrios macroeconómicos a partir de una situación de gasto público baja que a partir de una situación de gasto público enorme, despilfarradora, absolutamente inmanejable. No es lo mismo. Cuando la cosa es manejable y es pequeña, se pueden tomar medidas coyunturales, se puede recurrir al fondo, se puede recurrir a préstamos para pasar la parte de liquidez, para pasar el puente, porque se sabe que el problema no es muy grave. Pero como creo que todos estamos de acuerdo, yo lo he dicho insistentemente, el problema del país es un problema estructural, que se vienen acumulando los desequilibrios en el largo plazo. Son al menos 15 años, 20 años donde los desequilibrios se han ido agravando, y por eso coincido en que no es el problema la baja del precio del petróleo, porque con petróleo alto o con petróleo bajo los desequilibrios ya estaban ahí. No solo en el año 2011, vienen acumulándose desde hace al menos 2 décadas. Yo he exhibido todos los cuadros y cifras que eso corroboran lo que estoy manteniendo. Entonces, el hacer en este momento una propuesta de, por ejemplo, adoptar un timbre cambiario sin corregir el problema fiscal excedentario enorme, es una barbaridad, ciertamente una barbaridad. El acudir al Fondo Monetario Internacional en este instante a pedir créditos
para solucionar el problema de liquidez de la economía y no el de solvencia. Es decir, que las empresas recuperen su capital de trabajo, que los bancos recuperen sus depósitos, todo eso está muy bien. Son medidas evidentemente que pueden ayudar a eso. Pero si el problema estructural no se corrige simultáneamente con el problema coyuntural, lo coyuntural no resuelve el problema estructural. ¿Qué estructural se ha agravado en la época de Correa? En todos los segmentos, voy a mencionar porque se pregunta, es muy profunda, la gente tiene que saber por qué estamos en una situación tan crítica. Pero entonces, primero dejo sentada esta premisa, invito a todos los economistas a que veamos el problema. Los desequilibrios estructurales no se pueden corregir en corto plazo, porque sería lo mismo que si yo hiciera caso a la sugerencia de Alberto este rato, de ir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario seguramente va a venir, me va a hacer un programa económico, me va a dar la plata, pero estando este gobierno presente, el gasto público no va a disminuir. Los economistas hablamos, cuando uno toma una medida, cuáles son las condiciones necesarias, que pueden ser unas, por ejemplo, el pedir un préstamo para salir de un bache, y las que son suficientes. No es lo mismo corregir solo lo necesario, sino también lo suficiente. Cuando una medida reúne las condiciones de necesarias y suficientes, hay que ir inmediatamente a hacer un programa. Entonces, mi punto de vista es este. Primero hay que obligar al gobierno a que disminuya el gasto público autónomamente sin recurrir al fondo ni a nadie, porque lo puede y lo debe hacer. Porque es su responsabilidad ética con la sociedad y con los más pobres de los que dice defender. ¿Qué medida? La que acabamos de hablar hace un rato, por tomar puntualmente. Hay que en este momento levantar los subsidios. Los subsidios a la gasolina, lamentablemente se comieron 40,000 millones de dólares que fueron a las clases altas y no beneficiaron a los pobres. En un gobierno que se dice revolucionario, esto es un anatema. Es una falta del respeto a la sociedad. Son 40,000 millones de dólares que he dicho, para conectar mis análisis, que he dicho que si se hubieran cobrado a la gente que podíamos pagar, porque yo también tengo un auto que hubiera podido pagar, y mi mujer debía haber pagado si quiere tener un auto, y todos absolutamente, si se hubiera cobrado, como eso proviene de un subsidio que nace del comercio internacional por la importación de derivados, esa plata, si a mí me hubiera consultado el presidente de la República o cualquier colega, yo hubiera dicho que eso pase a engrosar el nivel de la Reserva Monetaria Internacional. Claro. Si es que esos 40,000 estuvieran en este rato en la Reserva Monetaria Internacional, no estaríamos en la crisis que estamos ni estaríamos dudando de la dolarización, por favor. Eso es lo que hubiera hecho un buen economista. A mí que me demuestre lo contrario, si es que eso es lo que dice la buena economía, un buen gobernante tiene que saber aplicar esas cosas a su debido tiempo. Ahora ya es un poco tarde porque ya se farrearon 40,000 millones de dólares, farreados literalmente porque se hicieron humo. La gasolina, señores, se va en el aire, se hace humo y contamina el ambiente. Y entonces ahora, evidentemente, todavía queda porque seguimos pagando subsidios. Ahora exactamente no sé, pero son algunos miles de millones de dólares que seguimos pagando por subsidios a los derivados. Y en este momento un economista responsable debía haber hecho, aunque sea en esa parte, ayudar y colaborar a que eso suceda. Públicamente he dicho 1000 veces que en el gasto público tan enorme, que en la parte del gasto corriente asciende ya al 81%, las 4/5 partes del gasto acumulado del sector público no financiero, las 4/5 partes son gasto corriente. Y en ese gasto corriente hay un rubro del mantenimiento del aparato estatal que es brutal, Me parece que la cifra es de alrededor de 25 o 30 mil millones de dólares acumulados en todo este periodo, que prorrateados para cada año hay por lo menos 5,000 millones de dólares anuales que se pudieran suprimir de raíz. Las sabatinas, las consultorías, los viajes, los aviones, todo el despilfarro que hay, que es brutal. Los cócteles, el gobierno criticó a las momias cocteleras de Cancillería y todas las semanas le vemos al hombre bebiendo con los deportistas, con la iglesia, con los invitados al palacio, con los cantantes, con todo el mundo. Y hay una anécdota en las redes sociales, no sé si ustedes supieron que cuando fue a la Argentina la posesión de Macri, él hizo alarde de que en el palacio las botellas de vino que él sirve son de $300 y no las que le dio Macri, que eran de 20. Bueno, todas esas son pequeñas sintomatologías, lo de fondo verdaderamente es lo que estamos hablando. Entonces, y yo personalmente, si tengo que hacer una sugerencia seria, primero obligar
que una junta de médicos, que desde el Congreso, que desde los partidos políticos se unan, que hagan un gran cónclave y le obliguen al gobierno a reducir dramáticamente el gasto público ahora, no mañana, ahora. Mientras siga el presidente de la República actual manteniendo ese gasto público, no habrá forma de que ningún fondo monetario ni nadie ayude. Condición necesaria y suficiente para poder arreglar el problema ahora es que se vaya el presidente de la República, que abandone el poder y que ninguno de los de su jorga continúe gobernando. Ustedes me dirán, eso es imposible. Obvio que es imposible. En consecuencia, no se va a cumplir la condición necesaria y suficiente. ¿Qué es el costo de ese asunto? Que el desequilibrio va a seguir agrandándose. Porque el hombre no está tomando el toro por los cuernos, para seguir la frase de Alberto, no está tomando el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? No controla el gasto público, no separa el despilfarro, se sigue en la misma línea, sigue endeudando al país, siguen los subsidios, es decir, no ha pasado nada. Como he dicho que no hay problema, entonces no ha pasado nada. ¿Y qué es lo que está haciendo? Los misterios con China. Claro, pero antes déjeme decir, y lo que está haciendo muy vivamente es echando manos de todos los sectores de la sociedad que han ahorrado. Él no ha ahorrado y está echando mano a los afiliados que sí han ahorrado, al fondo de pensiones, ahora al fondo de cesantía. Fondos. Se está apropiando de fondos privados. Y antes, para vendiendo activos. Y haciendo malas amistades en el exterior. Bueno, esto es lo que sí, lo que quería mencionarles, algo importante. El señor presidente está diciendo a los privados que ellos tienen que crear reservas, no el gobierno. Es una barbaridad. Que los privados tienen que hacer reservas, que él no tiene por qué hacerlo, que en dolarización el Banco Central no puede hacer ese tipo de reservas. Es lo que le sale a decir literalmente Mauricio Pozo. Entonces, ¿en qué quedamos? El señor presidente como que o nos miente o simplemente no entiende esta conducta que tiene que ser simultánea de lo público y lo privado, para bien o para mal. Pero en este caso, para estructurar reservas, dice, ellos son los que tienen que, o sea, refiriéndose a los privados. Y en cambio él dice, prácticamente el ministro o exministro dice, él en cambio le convierte al Banco Central en un banco de crédito, porque eso es lo que ha hecho. Y ese recambio estructural, ¿por qué no le exige a la manera de que siempre lo ha hecho, con los énfasis del caso Eduardo Valencia? Yo ahorita lo que le estoy diciendo es que si es que tiene algún grado de conciencia con el país y de patriotismo, que por favor deje el poder y que deje una manera y que los sectores políticos inmediatamente vean una manera de hacer una transición para que se pospongan las elecciones por un periodo. O sea, pero iríamos a una anarquía. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir a una anarquía? Ya porque pasó en una época desinstitucionalizados. Un gran... Y seguramente le haría a usted un favor al presidente, porque lo que quiere venir es con cara limpia a reclamar el poder en el 21. Yo leí el artículo de Antonio Tramontana que me impresionó sobremanera, me impresionó. Realmente yo lo he comentado el día de ayer con unos amigos en el Foro Ecuador Alternativo, que todavía existe con gente ya depurada y de gran calidad. Estábamos analizando el tema y a mí me impresionó esto de lo que él seguramente quiere, pero no, un momentito. Una cosa es querer que él afronte el tema. Y si vamos a querer que él afronte el tema para que se desgaste políticamente, no lo vamos a ver. Porque él no va a tomar las medidas que se necesitan. No lo va a hacer. Es una cuestión clarísima. En la otra alternativa es, entonces, esperemos que termine y que la cosa se siga deteriorando en estos 15 meses que faltan. 15 meses es la cuarta parte del periodo normal que la Constitución determina para que rija un presidente. Es decir, el doctor Rodrigo Borja tenía 48 meses, 12 meses es la cuarta parte, y eso es lo que falta para que el señor Correa siga gobernando. Si es que eso sucede, no van a haber medidas, no va a hacer caso a nadie, va a tomar medidas a tontas y a locas como está haciendo. Yo dije que pateaba con las dos piernas, porque en el discurso aparece muy de izquierda y con la otra juega con la derecha. Es nada más obvio que está pidiendo la ayuda a los bancos, que ellos sean los que hagan ahorro, cuando durante 9 años los fustigó, los denostó,
que si hubiera cambiado de actitud desde el principio y hubiera solicitado el concurso de la empresa privada para que sus ahorros los traigan e inviertan, el Ecuador no crecería a las tasas mediocres del 4% en promedio que tenemos ahora. Tendríamos el 6, el 7 o el 8, porque aquí en una economía sacamos adelante todos. Cuando todos jalamos la carreta para adelante, el sector público y el privado, los países se desarrollan y los beneficios llegan a todos los segmentos de la sociedad. Si algún momento el presidente le pediría a Eduardo Valencia 4 acciones o 3 acciones, ¿qué recomendaría usted, economista? Mi querido Gonzalo Alberto, yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera, he dicho metafóricamente hasta con el diablo si es posible, pero ante los ojos de mi país, de mis amigos, de mi gente, del pueblo ecuatoriano, que me inviten a donde quiera que sea que yo asistir, excepto con Correa. Porque Correa es un hipócrita. Correa nunca dice la verdad. Entre economistas solemos ponernos de acuerdo diciendo verdades que en un momento pueden ser de corto plazo, de mediano plazo. Si hacemos un programa macroeconómico podemos hacer soluciones, y muchas. Existen soluciones en este momento. Pero con Correa no, porque Correa, llevado de su vanidad extrema, está pensando narcisistamente en su futuro, en cómo volver o cómo dejar un sucesor para que le tapen todas las trafacías que han pasado en este gobierno. Y por tanto, con una persona así, que patea con las dos piernas, que tiene segundas, terceras, cuartas y quintas intenciones, que practica una múltiple moral, porque lamentablemente en las decisiones que toma hay una moral para cada caso. Acaba de salir uno de sus asesores a decir que los actos de corrupción son de buena fe. Entonces acaban de inventar un nuevo árbol del bien y el mal, a diferencia de lo que dice el Génesis, que es para todas las generaciones de seres humanos, una para el correísmo. Cuando ellos hacen un acto de corrupción, eso es de buena fe y por tanto pasa. Cuando hacen los demás, es malo. Señor economista Alberto Dají, le molesto con esto que es harto importante. Se le acusa a la banca que está actuando, a la banca privada obviamente, que está actuando de una manera muy conservadora, que se está casi cohesionando con el gobierno para crear una atmósfera de contracción económica. Y entonces la banca lo que ha sido es extremadamente prudente. Sí. Y entonces sin la prudencia de la banca esto ya estuviera en la lona. Es correcto. La banca ha sido muy prudente. De hecho, como lo dije, la única liquidez que existe en el país es la que la banca ha acumulado, la ha preservado, sería un término mejor. Coincido con Eduardo en lo del gasto público, pero ¿por qué yo pongo énfasis en un programa con los organismos multinacionales, multilaterales? Porque hay tal cantidad de atrasos en la economía que si no se los resuelven, la deuda al IES, al BIES, al ISFA, a los contratistas, a las petroleras, se contrae más el gasto público, no se paga eso, hay un colapso de la economía. Entonces, tiene que ser un programa que mire todo, la reducción del gasto público, pero pagando las cosas que están, porque el presupuesto no contempla todas las cosas que se deben. En el presupuesto no se contempla lo que se le debe a las petroleras. En el presupuesto no se contempla lo que se le debe a los hospitales y clínicas privadas. Lo que el IES debe, porque a su vez al IES le deben. Entonces, o rompemos esa enorme cantidad, que es otro de los problemas, transparencia, esa enorme cantidad de cifras que no están transparentadas, o las resolvemos, o es lo que yo estoy diciendo, esto va a ser catastrófico, porque si eso no se paga, ¿Cómo? Para efectos, don Gonzalo Eduardo estará de acuerdo, para efectos de lo que es la cadena de pagos, la recesión, el impacto sobre la actividad de los ciudadanos, da igual que un municipio no le pague a un contratista a que el gobierno no le pague a un contratista. Porque hay alguien impago que no le paga al banco, que no paga a sus trabajadores, que no paga a sus obreros. Entonces, la cadena de pagos de la economía está rota, está destrozada, porque todo el mundo debe. Los municipios deben porque el gobierno no le da plata. El IES debe porque el gobierno le debe plata. El ISFA debe, no puede dar préstamos a sus afiliados porque el gobierno le debe plata. Las petroleras deben porque el gobierno les debe plata. Entonces, ¿cómo puede decirse que no hay una crisis
y que sencillamente las cosas van. Es que no es que el gobierno está reduciendo el gasto se le está reduciendo. Y esto es muy importante. Pero es porque ya no hay plata. Es que una cosa es que cuando se me van los dos motores del avión, yo soy piloto, el avión se vaya en picada porque se va, y otra cosa es que yo lo planee en la emergencia para ponerlo lo más despacio posible en el mejor lugar posible. Eso es lo que usted tiene que hacer en una situación como esta, administrar la crisis, no dejar que la crisis lo arrastre. Entonces, en ese sentido, yo creo igual que hay un problema estructural que tiene que ser resuelto, pero que es urgente. Mientras eso se ataca, también lograr que se paguen las cosas que se deben, obteniendo recursos para que la economía sencillamente no colapse. A ver, ¿cuánto se debe de deudas flotantes del presupuesto? Unos dicen 2.000, otros 2.500, otros 3.000. Tomemos el promedio de 2.500. ¿Cuánto se han sobreestimado los ingresos tributarios del presupuesto? No sé si Eduardo coincida conmigo que los ingresos están sobreestimados. 2.500 a 3.000 millones. Ahí tenemos ya casi 6.000 que no están contabilizados. O sea, si esto no se resuelve, es catastrófico. Y lo más triste, mire, esta crisis tiene dos cosas muy tristes. Nunca debió darse. Un ejemplo, la cifra que mencionó Eduardo, si los subsidios no se hubieran dado a quienes no se los debieron dar. Si se hubiesen hecho reservas, si se hubiese atraído la inversión extranjera, si no había ese 5% que la limitó. Esa es la primera tristeza. Y la segunda tristeza es que pudiéndose sacar al país adelante, no se lo está sacando por razones políticas. Hablé de blindar constitucionalmente usted no quiere hablar la dolarización. Política, porque enseguida yo no le voy a caer con la pregunta esta de que si quiere o no ser candidato a la presidencia. He dicho en todas las entrevistas que estoy preocupado de la economía del país. Lo que hemos hablado, Eduardo y yo aquí, no lo dicen los candidatos. Mire, que candidatos que están en la pelea dicen que les cortan el brazo y no cortan los subsidios. Entonces, ¿por qué? Porque hay una encuesta que manda, y sea esta entrevista el momento para insistir. Debemos tener grandes objetivos económicos nacionales que estén por encima del manoseo político, o el país no va a ir a ningún lado. Hablarle a la gente no lo que quiere oír, lo que debe oír, porque si no, el país no va a salir adelante, don Gonzalo. Y yo pues tengo lastimosamente ya llegado al límite de mi solamente tiempo. Quería yo, muchas gracias en por homenaje a la ciudadanía, para que entienda lo que sería una desdolarización. ¿Cómo comenzaría todo esto? Las señales de una... ¿No quiere usted hablar de eso? No, yo es que creo que el país no se desdolariza. Grecia, mire a Grecia, tiene tantos años. ¿Cómo desdolariza? ¿Con qué billetes? No. Lo que hay Yo es sí le digo cómo... gran recesión. No. ¿Y si ya no hay medios de pago? Usted, mire, Grecia no los tuvo. Cerraron los bancos hasta que pudieron... que usted confíe que digamos, la economía, por el lado especialmente del circulante, ¿cierto? Está permanentemente garantizada por la narcoeconomía. Don Gonzalo, yo he gritado el problema en la caída de los depósitos. He insistido en el tema. Pero no es que llega un momento en que la dolarización se va. Llega un momento en que, como en Grecia, usted tiene un caos, pero ahí siguen con el euro. Un comentario, Alberto, al respecto, si me permite, Gonzalo. Sí, Eduardo. El problema de Grecia es que, en efecto, siguen teniendo euros. Pero tienen una deuda externa monumental que, acumulada en los 5 o 6 últimos años, si la cifra no me es ingrata, más de 400.000 millones de dólares le han dado la comunidad económica pero europea. Sí es una cifra alta, Eduardo, pero el servicio de la deuda griega, al igual que la japonesa, es menos grave que la ecuatoriana. Pero el problema de la deuda ecuatoriana, porque la deuda ecuatoriana está en tan corto plazo, en tan mal estructurada, que su servicio es terrible.
El problema es la estructura de la deuda. El Ecuador debe 40% del PIB, Japón más del 200%, por el servicio de la japonesa es menor. Pero a mí lo que me preocupa es eso, de que ahora abramos las fuentes de deuda, empiece a entrar la deuda y como no van a haber las soluciones estructurales y coyunturales que se supone deben hacer, se siga acudiendo la deuda porque la hemorragia hay que pararla y pase lo que pasa en Grecia, en donde no se produce, no se generan exportaciones, ya no hay ni turismo, solamente hay deuda y volvamos a las crisis de los años 80 cuya experiencia ya la tenemos. Coincido contigo en eso. Yo he dicho, ahí el cambio estructural tiene que acompañar al influjo de liquidez. Y yo digo un comentario que lo digo de veras desde el fondo de mi alma. Gente de este gobierno que fueron amigos míos se opusieron a esa época, a esas deudas, porque había prácticas inmorales en algunos de esos periodos. Y les llamaron la inmoralidad de la deuda. Y para mí nunca ha sido más inmoral la deuda en el Ecuador que en este periodo, por el sencillo hecho de que habiendo tenido toda la riqueza que los impuestos de los ecuatorianos dimos y la naturaleza con el petróleo le entregó, todavía tenemos creciendo en deuda y más deuda y más deuda. ¿La gente va a aceptar más deuda y más deuda? De ninguna manera. O antes de que se vaya Alberto, porque no quisiera que crea que he aprovechado de su salida para decirlo, yo me he opuesto a la salida de la dolarización, porque en mi opinión, hacer un tipo de cambios múltiples que ya este gobierno los ha introducido, claro, y ya están allí, el oficializarlos, haciendo un timbre cambiario para que los exportadores reciban un mayor valor que los importadores, que a la larga no es otra cosa que transferencia de los ahorros de la gente, de su ingreso, a través de los importadores hacia los exportadores, para mí es volver a la época de los grandes cacaos que tú sabes bien en la historia que fue. ¿Usted y en mi opinión con lo del timbre al señor presidente? No, yo propuse el timbre dentro de 21 medidas, de 21 acciones, como una medida temporal. Sigo creyendo que bien aplicado puede ser útil temporalmente, mientras se estabilizan ciertas cosas del comercio exterior, pero aislado y fuera de contexto, lo he dicho también, el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Usted cree finalmente, para la parte de política, que las pugnas van a seguir acrecentándose porque es lo que le interesa a la estrategia gubernamental? Bueno, las pugnas. No quiero hacer vaticinios políticos. No estoy leyendo la política a fondo, estoy muy metido en la parte económica, con una gran angustia del problema económico del país. No sé si las pugnas son provocadas o no son provocadas. Lo único que creo y estoy convencido es que el Ecuador tiene que cambiar radicalmente el modelo económico, la práctica económica, la manera de hacer las cosas de los últimos 8 años, o va a días muy tristes. Pero usted aparece como comedido en esta temporalidad y el interés puede ser reposicionar su condición de político ecuatoriano, de político para alcanzar cúpulas. Un político no dice lo que Eduardo ha dicho hoy y lo que yo he dicho hoy. Eso no dice un político porque no es lo que la gente quiere oír. Un político tiene Twitter, Facebook, yo ni siquiera eso tengo. Tiene páginas web, tampoco la tengo. No tengo nada de eso. Voy a empezar con eso por efecto de un tema que quiero que el país lo entienda, que es el blindaje de la dolarización constitucionalmente, pero no por razones ¿Cómo personales. se hace eso? Perdón, economista, porque eso de enunciarlo, blindaje de la dolarización, en términos constitucionales. Es muy simple. Las normas que existían, que fueron poco a poco desmanteladas por el Congreso, que eran ley, hay que ponerlas en la Constitución. No es lo ideal, pero ya no nos queda otra. Con lo que hemos vivido, con un Congreso y un Ejecutivo que pulverizaron las normas que regulaban la dolarización, permitiendo que la reserva se dilapide, que la plata que no era del gobierno se fuera del Banco Central. La reserva no es del Banco Central ni del gobierno, y se la llevaron. No estoy diciendo se la robaron, ojo, se la llevaron como consecuencia del modelo económico aplicado. Eso no se lo puede volver a permitir, porque eso pone pues en riesgo la estabilidad, la sanidad de la dolarización, más que la desaparición del sistema, la sanidad del sistema. Usted puede tener un sistema que le guste, que lo considere adecuado, pero no puede vivir apolillado el sistema toda la vida.
Vive con el sistema, pero apolillado. No, tiene que vivir con un sistema, y coincido que desmantelarlo sería desastroso. Las consecuencias desastrosas. Entonces, blindémoslo para que esto no vuelva a pasar. Y terminamos, economista Valencia, para que no le digan que ha coincidido mucho con el economista Dají. No me preocupe, Sí, no más. no. El país Digo, está por encima. técnicamente, ¿qué diferencia establece usted? Porque en el tema, por ejemplo, de que los cambios tienen que ser estructurales y urgentes, y además que ganen en credibilidad, porque de lo contrario, ¿usted cree que el señor presidente es el que puede dar esa garantía? ¿O por el contrario se necesita, como usted pide, una renuncia del primer mandatario para que sea otro el personaje? ¿Esto lo va a acusar de golpismo en radio? ¿O qué nombre le pondrán? Es medio complicado el asunto. Pero usted no confía que con el presidente Correa las cosas van a cambiar, pues si usted le está pidiendo la renuncia. En Venezuela el 80% de la gente le pide la renuncia a Maduro y no renuncia. En el Ecuador un porcentaje semejante. Yo interpreto al pueblo. Que me digan golpista me preocupa un rábano. Que me digan que yo estoy de acuerdo con Alberto en los diagnósticos fundamentales y en la visión de que esto se acerca a una catástrofe. Realmente me complace saber que dos ecuatorianos podemos ponernos de acuerdo porque el país está por encima de las ideologías. Ernesto Sábato, antes de morir, escribió un libro que decía, antes del fin, escribió, y el diario El Universo publicó una entrevista en Buenos Aires que le decían a Ernesto Sábato, que es un gran latinoamericano, un pensador de izquierda además, le decían, ¿y usted realmente no cree que las ideologías han llegado a su fin? Las ideologías. Fijaráse quién contesta, un famoso filósofo de una calidad humana excepcional, honrado, honesto hasta la muerte. Y decía, sí, yo creo que las ideologías han llegado a su fin, pero no los ideales. Yo por mis ideales moriré luchando por ellos. ¿Qué es la diferencia entre una ideología y un ideal? La ideología es envasada para que un caudillo la considere y la venda y la aplique como tenemos actualmente en el gobierno. Y los ideales los tenemos todos. Estoy seguro que los tres que estamos aquí y los dos compañeros que están en la parte operativa y los dos amigos que están afuera y todo el país considera que los ideales de paz, de justicia, de libertad, de redistribución del ingreso los compartimos todos. ¿Por qué nos tienen que dar reenvasando en una lata que se aplique una ideología para que venga un caudillo, se apropie de ella y crea que eso es lo único que vale y que hable ex cátedra? Absolutamente no. Por eso es que creo que realmente es importante el que dialoguemos, es importante el que profundicemos, que algún rato alguien del gobierno entienda, alguien honrado si todavía quedan, que hay que conversar, pero para sacar adelante al país y no para sacar adelante a su partido. A nosotros no nos interesa si viene Alianza País o cualquier otra ideología política a gobernar. Nos interesa que vengan gente que pensando en el país actúen éticamente. Usted me calificó a mí de izquierda como todo el mundo me conoce, yo me he presentado así, me gusta, pero yo no soy de una izquierda ideológica, jamás he sido marxista. Mi izquierda es una izquierda ética, porque yo quiero que un gobernante no se lleve la plata, que sus ministros respeten los contratos. Yo quiero que la política económica dé prioridad en las decisiones para que el más débil sea el beneficiado. En este gobierno, las 2/3 partes de la gente no tiene empleo productivo, porque tan malo es el desempleo que el empleo inadecuado, antes le llamábamos desempleo disfrazado. Entre el desempleo y el desempleo disfrazado, 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen empleo productivo. Esto es un fracaso de este gobierno, del fracaso del modelo definitivamente, como lo es en Venezuela, como lo es en Bolivia, como lo es en Argentina y como lo es en Brasil. Gracias, economista. La última pregunta, economista de aquí. ¿Cuál debe ser o quién debe ser el primero? ¿Nebot, usted o Guillermo Lasso? Los candidatos de la derecha. El primero debe ser la solución del problema económico del Ecuador, porque ningún ecuatoriano podrá acercarse a Carondelet con una economía destruida. Preocupémonos, don Gonzalo, de la economía del Ecuador, preocupémonos de que la crisis no le pegue a los más pobres, preocupémonos de que no suba más el desempleo, que no cierren empresas, preocupémonos de que la economía no se desequilibre al punto de que esto sea caótico. Esa debe ser nuestra primera obligación.
Les agradezco mucho nuevamente. Esta es Democracia, la noticia libre.